es durísimo porque se te cae el mundo y dices, Dios mío, si yo con esta persona, este niño con 10 años, 11 años, entonces es lo que te digo, que ese es un camino duro, pero es súper apasionante porque luego te quedas con que si has podido ayudar incluso a esas personas que se han ido, a esos niños que se han ido, si les has podido ayudar y sacar una sonrisa, hacerles desconectar de la situación en la que estaban, yo me doy por satisfecho. Porque... Buenos días, Román. Buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a este podcast tan Gracias por interesante. venir. Hoy tenemos la suerte de estar con una persona que no sé si definirla como músico o como musicoterapeuta. ¿Tú qué prefieres? Hombre, yo siempre me he sentido, porque desde niño lo de la música, empecé con 9 años, me siento músico, porque yo soy una persona de escenario. Pero bueno, la vida me ha llevado pues a la musicoterapia, a la música y la salud, la composición, como bien sabes. Entonces, bueno, pues un cóctel ahí de varias cosas. Muy bien. Claro, algunos se preguntarán qué pinta un músico en un programa de salud que intentamos que sea transversal y que venga mucha gente que tenga cosas interesantes que contar, no solo de salud, pero en este caso, precisamente la musicoterapia va de la influencia de la música en la salud. Así es una profesión establecida en muchos países que lo que busca es eso, pues una mejora y mantenimiento de la salud y de nuestro bienestar. Pero, y la música no está ya en todos los sitios, no está ya en nuestras vidas, no está a todas horas, desde que uno se levanta, no está metida en las películas, en el coche, en casi en cualquier actividad que hacemos. Por supuesto, pero estamos ahí apostando porque la musicoterapia sea una profesión reconocida como profesión sanitaria, que en España no lo es. En cambio, en otros países como Austria, Suiza, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, por ejemplo, es una profesión sanitaria, como una más. Entonces, con todo lo que acabas de decir, si la música forma parte de nuestras vidas desde antes de nacer hasta que nos vamos, yo creo que es una herramienta muy valiosa en la salud para que esté dentro de la sanidad española. ¿Y tú cómo acabas? Bueno, luego te preguntaré que cómo nace en ti esta vocación de músico, porque entiendo que es una vocación, pero de músico pasar a musicoterapeuta, ¿qué se te pone delante? ¿Cómo se cruza la musicoterapia en tu camino? Pues bueno, yo empecé en la música con 9 años, como te comentaba anteriormente, porque vengo de tradición familiar, musical, aunque no profesional, pero sí amateur. Mi abuelo, mi padre y mis tíos. Pero esto de la musicoterapia aparece en el año 2000. Fíjate, yo estaba de profesor en un conservatorio de la Junta de Castilla y León y en el claustro apareció un curso, Iniciación a la Musicoterapia, y la profesora de oboe y yo nos quedamos mirando y dijimos, tiene que ser interesante esto. Y nos apuntamos a ese curso y así empezó en el año 2000 mi camino en este ámbito. Tú dices que vienes de tradición familiar. ¿Tus orígenes son de Levante, entiendo, o de dónde eres tú? No, de León. De León, tú eres de Sí, León. Como sí. había visto que tu tesis luego estaba publicada en la Universidad de Alicante, pensaba que además es una zona, todo el Levante español, con mucha tradición musical. No es la única, pero parece como que allí es un sitio con mucha tradición musical. Pues pensaba que a lo mejor tus orígenes eran ahí. O sea que tú eres leonés. Leonés, ahí. Muy Y bien. lo que es que me trasladé aquí por eso, lo que acabas de decir, por la tradición musical y el tema de trabajo, que claro, en esta zona, tanto conciertos como actividad de todo tipo musical, pues hay mucho más que en el norte, que en León concretamente. Y tú dices que vienes de esa tradición musical, aprendes de niño con 9 años. No tiene nada que ver, no sé la edad que tienes, tampoco te lo voy a preguntar, pero creo que no tiene nada que ver la enseñanza musical, por lo menos la que yo viví, yo soy un boomer, con la enseñanza musical que puede haber ahora. Claro, es muy diferente, ya lo sabes. Yo en aquella época, mi padre fue el que me apuntó en el conservatorio, así, porque con esas edades, pues tampoco tienes poder de elegir o de... así. Yo, la verdad es que siempre, desde niño, recuerdo que me gustaba. Y de aquella empezamos con el solfeo, que estabas estudiando solfeo y al final, pues no era algo fácil, era un camino difícil porque no empezabas con el instrumento y la metodología que había era
era un poco ardua. Entonces yo iba al conservatorio a clase como los demás niños y no me planteaba tampoco, no sé, nada. Yo con esas edades, bueno, yo creo que lo hacías por amor, porque tu padre te había apuntado ahí y yo seguí eso, el camino, y luego ya, claro, continué ya con el saxo, que es mi especialidad. Y por eso mi padre tocaba la trompeta y sus hermanos también tenían una agrupación. Uno tocaba el saxo, el otro la batería, el otro el acordeón. Y de ahí yo creo que a mi padre le encantaba. Y mi abuelo tocaba la dulzaina con su hermano, que tocaba el tamboril. Entonces ya vengo, fíjate, de una tradición de músicos. Y bueno, pues a mi padre le gustaba y dijo, va, pues a mi hijo le voy a apuntar en el conservatorio. Y así fue, así me inicié y hasta el día de hoy, que sigo aprendiendo. Claro, que tú dices que te inicias por amor, pero claro, porque lo vivías en tu familia, pero los que tenemos otras vivencias parecía que la educación musical de la EGB de los años 60 y 70 estaba diseñada no para amar la música, sino para odiarla. Ahí está, sí, yo de hecho en el conservatorio el profesor que teníamos, vamos, tenía un palo en la mano y con eso ya te digo bastante, entonces era muy duro el estar en clase, estabas con miedo, pero yo me acuerdo que hubo varios compañeros míos que iban y lo dejaban, porque eso no era una forma de enseñar, ¿no? Pero yo es que tenía interiormente algo que me encantaba, de hecho soñaba con las partituras. Yo digo, pero esto, para un niño, ¿esto será normal? Pues es que me gustaba, lo debía llevar en los genes o en algo, y me pilló eso. Bueno, también tuve suerte de que no abandoné, que luego pues seguí los estudios, luego cambiaron los planes de estudio, como bien sabes, porque yo soy del plan 66 también, del conservatorio. Y vamos, en el colegio estudié la EGB, pues seguramente que como tú. Sí, yo tengo el recuerdo de dos batutas, una roja y una verde, que usaban los profesores de música. Bueno, no teníamos profesores de música, teníamos un profesor de EGB que te daba todas las asignaturas y bueno, y había algunas horas al año que daban música, y esas batutas se usaban luego también fuera de la clase de música para golpear las cabezas o las manos de los Claro. niños que hacían alguna travesura o que no se sabían la lección. Entonces yo casi tengo más recuerdo del uso de esas batutas que de los pentagramas. Pero bueno, por eso te digo que llegabas a odiar el solfeo, porque tampoco le veías una utilidad práctica. No, en nuestro colegio ni siquiera estaban esas flautas que luego hemos visto décadas después a los niños. No había ni flautas ni nada, era solfeo Eso. puro y duro, y nunca más, mejor dicho, lo de puro y duro. Eso es, yo sí, vamos, lo experimenté, no es como ahora que ya se empieza, nosotros en la escuela que yo dirijo en Altea y en la Nucía, una población vecina, pues ya se empieza con lectura musical pero instrumento a la vez. Vas tocando, vas leyendo, vas aprendiendo, pero de aquello el solfeo era, y lo que acabas de decir, que no le veías una utilidad. Yo porque, bueno, me gustaba el tema de la lectura, parecía otro idioma completamente diferente, entonces me causaba curiosidad, pero no porque fuera agradable ni mucho menos. Entonces, pero así es la vida. Seguí y aquí estoy. Muy bien, y dando un salto en el tiempo, veo que esto te lleva a meterte en esto de la musicoterapia, que es un poco de lo que queremos hablar, y que publiques una de las primeras tesis doctorales en España, aunque he visto que hay algunas que tocan este mismo tema también en español, en el ámbito hispanoamericano, cuyo título es La relevancia de la musicoterapia en oncología pediátrica desde la mirada de pacientes, familias y profesionales sanitarios. Es así, ¿no? Así es el título de la tesis, sí, Una sí. tesis muy interesante porque parece que en el ámbito de... Te metes en una cosa dura, que no estás hablando de otras patologías, es oncología en niños, y Así es. introduces la música en un hospital, no sé si público o privado. Sí, en el hospital fue donde realicé parte del trabajo de campo, lo realicé en el Hospital General de Alicante. Y bueno, tuve la suerte de conocer al jefe del servicio de pediatría, el doctor Javier González de Dios, y claro, me abrió las puertas para poder, sabes que a veces no es fácil, ¿no? Poder trabajar en un hospital, y yo ahí tuve, vamos, todas las ventajas del mundo. Y fue una experiencia apasionante. Duro, la tesis doctoral, tengo que decirlo, que que es un camino difícil y claro, al hacerla en ciencias de la salud para mí más, porque yo, claro, vengo del mundo del arte, de la música, entonces
ese tema de la oncología pediátrica y la música me parecía muy interesante. Y después de revisar la literatura me di cuenta que no había. Como bien has dicho, es la mía es la primera tesis que se defiende en España con esta temática. Hay otras tesis que hablan del cáncer en adultos o de otras, autismo, por ejemplo, pero no, concretamente en oncología pediátrica es la primera. Y, y claro, me encontré en un campo ciencias de la salud, que yo digo, ¿qué hago aquí, no? Un músico. Pero tenía que hacerlo por ahí, no quedaba otra. Porque si lo quería hacer en oncología, tenía que pasar por ciencias de la salud. No lo podía hacer en la Facultad de Educación, evidentemente. Y fue una experiencia apasionante, como te digo. Sobre todo, claro, el trabajo de campo y las sesiones de musicoterapia en el hospital, eso fue, vamos, una experiencia que me marcó muchísimo. Lo más duro, la publicación científica. Que ya sabes, yo tuve que, en mi tesis están los 3 artículos que me exigían para defenderla, porque la tesis es por compendio de publicaciones. Y la publicación en revistas indexadas, lo sabes, Juan Manuel, es muy duro y claro, no te queda otra. Sí, pero Tienes que pasar por ahí. he leído también las publicaciones, he visto que tienes eso en Sí, revistas, lo que llamamos revistas científicas, porque no es ya publicar la tesis doctoral en tu universidad, sino además publicar en revistas que puedan ser sometidas a la revisión por pares y que te digan, pues este trabajo te lo echen para atrás, te digan esto no tiene ningún fundamento, o sí te lo acepten, no es fácil publicar. eso es. Entonces, eso fue, claro que es duro. Y sigo ahora mismo en un grupo de investigación. Es cultura de los cuidados en la Facultad de Ciencias de la Salud. Pertenezco a ese grupo y seguimos investigando los beneficios de la música y la musicoterapia, ya no solo en el ámbito hospitalario clínico, sino también en el ámbito educativo. Cómo influye la música en los estudiantes, estamos investigando. Pero a lo que me preguntabas, mi tesis, pues bueno, la verdad que fue un camino, pues eso, entre risas y lágrimas, ¿no? Porque se hace duro, pero yo creo que es lo que te hace evolucionar. Cuando pasas por estos procesos, lo fácil, bajo mi punto de vista, no te lleva a una evolución. Tú dices que es duro el elaborar la tesis, redactarla, enfrentarte a esos problemas. ¿Te resultó duro también una planta de oncología pediátrica? Niños con Sí, mal pronóstico, con tratamientos o pacientes que igual dejas de ver porque se van. eso también, mira, yo soy una persona que, claro, por mi trabajo, siempre parece que cuando llegas a un escenario, un concierto, no puedes salir, tus problemas no pueden aparecer. Entonces soy una persona que cuando llego al hospital y entro, no es una persona en ese momento, ¿no? Que entre con miedo, o mala cara, no siempre con una actitud positiva, sonriente, porque sé que eso se lo voy a transmitir a los pacientes o lo que te decía, al público en general que asiste a mis conciertos. Y en el hospital el problema, si se puede llamar problema, venía después. Yo cuando me montaba en el coche y salía del hospital sí que reflexionaba y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Porque claro, llegaba a la habitación y acababan de subir a la niña al quirófano de una punción lumbar y yo, bueno, pues, ¿qué trabajamos hoy? ¿Qué te apetece? ¿Escuchar música? Y solo mirarle a los ojos, yo con mi sonrisa, pero veía luego, durante este proceso también algún niño se fue. Entonces, ver un WhatsApp del padre que te escribe, Román, se nos ha ido, tú lo sabes, como médico que eres, es durísimo porque se te cae el mundo y dices, Dios mío, si yo con esta persona, este niño con 10 años, 11 años, entonces es lo que te digo, que ese es un camino duro, pero es súper apasionante porque luego te quedas con que si has podido ayudar incluso a esas personas que se han ido, a esos niños que se han ido, si les has podido ayudar y sacar una sonrisa, hacerles desconectar de la situación en la que estaban, yo me doy por satisfecho, porque la verdad es que era muy bonito verles cómo les cambiaba pues su expresión, sus emociones, Yo he visto incluso las fotos que publicas en los trabajos, ¿no? De antes y después de una sesión de musicoterapia
Y es que no hay nada más gráfico, ¿no? Que ver las caras de esos niños antes y después del tratamiento, que igual han pasado solo unos minutos o no sé el tiempo Claro, tampoco, media hora, pero, 45 pero minutos. de unas personas abatidas a unas personas que sonríen, a veces incluso en la cama sin poder moverse, pero la expresión facial no tiene nada que ver. Claro, y de hecho analizábamos, grabábamos todas las sesiones en vídeo, porque para el análisis de datos, como ya sabes, pues tienes que hacer una triangulación, no puedes solamente tus percepciones, no, había entrevistas semiestructuradas, teníamos un termómetro de emociones donde evaluábamos el antes y el después de las sesiones, entonces entrevistas a los niños y a los padres, nada Eh, más eh, acaba. Perdona, ¿este termómetro estaba en español? Porque lo he visto en la Sí, publicación que aparece en inglés. Entiendo sí, que se hizo una versión traducida en español. está hecho ya en varios idiomas, sí, Vale. por el centro este que lo publicó, que es un termómetro registrado, realmente, oficial. Y estaba en español también, y con los diferentes emoticonos, entonces veíamos el estado de los niños, porque los más pequeños, sobre todo 6 7 años, emocionalmente igual no te sabían expresar cómo se encontraban. Pero sí, al ver la carita, pues lo apuntaban con el dedo y luego después de la sesión de musicoterapia. Y claro, eso nos servía de mucho para luego pues la recogida de datos y análisis de datos. Y la verdad que muy interesante y los resultados ahí están reflejados en la tesis. ¿Y en qué consistían las sesiones de musicoterapia? Para los que nos están escuchando, que materialicen un poco la idea esta. ¿Qué era la musicoterapia? ¿Qué hacíais con los niños? Pues bueno, la musicoterapia, hay diferentes técnicas y métodos. Por ejemplo, las técnicas activas, utilizamos tanto técnicas activas, que era tocar instrumentos, cantar, improvisar con instrumentos musicales, como técnicas receptivas, de escucha, basadas en la escucha. ¿Por qué? Porque dependiendo del estado clínico del paciente, pues llegabas a la habitación y te decía, pues ¿qué quieres hoy? ¿Cantamos? No, no, hoy no me apetece, pues porque no se encontraba bien, entonces escuchábamos música, siempre dando prioridad a sus preferencias musicales. Es que el trabajo, el abordaje clínico en musicoterapia, eso lo tenemos muy en cuenta. Tú no llegas allí y dices, bueno, pues voy a poner una canción de Mozart porque a mí me gusta Mozart. No, siempre las preferencias del paciente. Y luego, partiendo de ahí, que tú ya sabes sus gustos musicales y sus preferencias, tú ya, como profesional, lo adaptas con tonalidades, a la hora, sabes las herramientas que hay que utilizar dentro de la música, ¿no? Entonces, pero siempre partíamos de ahí. Y luego, las técnicas activas, pues con instrumentos de percusión, improvisábamos, con teclado improvisando, nunca educación musical. No hablamos de educación musical en ningún momento. El objetivo siempre es terapéutico. Y Entonces eso te lo siempre, permitían en el hospital, sí, empezar sí, sí. a aporrear el piano o el tambor. Sí, 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 porque las sesiones solían ser con bastante intimidad en la habitación Sí. de los pacientes, o bien en el hospital de día, cuando los pacientes ya estaban fuera del hospital, yo iba al hospital de día y ahí realizábamos las sesiones, pero ya te digo, con variedad de técnicas, improvisación, cantar, escuchar música, es principalmente las técnicas que más se utilizan en musicoterapia. ¿Siempre sesiones individuales o había alguna actividad grupal? Todas las sesiones que realicé, que fueron 65, incluso algunas de ellas online, porque pilló una etapa de recogida de datos durante la pandemia, todas las sesiones fueron individuales. Porque, bueno, por la situación de los pacientes, el estado clínico de los pacientes, entonces coincidió así que también se pueden hacer sesiones grupales, pero en este caso fueron individuales. Y he visto en alguna foto en la tesis que había alguna actividad también para los sanitarios. Sí, ese fue otro estudio, porque mi tesis, como que has leído el título, es la musicoterapia en oncología pediátrica desde la mirada de los pacientes, que es de lo que estamos hablando ahora de las sesiones, las familias, que también las familias participaban en las sesiones siempre que los niños lo quisieran. Entonces, las familias obtuvieron beneficios indirectos. Entonces, muy interesante también cuando recogimos los datos en las familias, pudimos comprobar que, claro, los padres y las madres, al ver a sus hijos con un cambio de su estado de ánimo, a ellos también les afectó, evidentemente. Entonces, valoraron la musicoterapia como una actividad muy interesante
porque a ellos también, no solo para sus hijos. Pero a lo que me preguntan sobre los profesionales, otro de los estudios de mi tesis doctoral era conocer las percepciones de los profesionales sanitarios. Entonces hicimos un estudio y se trasladaron a la Universidad de Alicante enfermeras, médicos de la provincia de Alicante para realizar este estudio de cómo les influía o cómo creían que la musicoterapia podía influir tanto en el ámbito hospitalario como a ellos. Y claro, hicimos una sesión de musicoterapia con los profesionales sanitarios, previa, porque claro, no solo era un estudio de preguntas, sino que queríamos saber cómo sentían ellos, primeramente la musicoterapia, en ellos, como en este caso era una sesión de musicoterapia preventiva, que era con personas sin patologías, evidentemente. Y a partir de ahí ellos pudieron contestar, que es un estudio muy interesante también, cómo valoraban la musicoterapia tanto para el ámbito hospitalario y para el trabajo de profesionales sanitarios, como para los pacientes. Y es otro estudio que está publicado en mi tesis. Es muy interesante también. Sí, para las personas que nos están escuchando y estén con el concepto este de musicoterapia, las variables o lo que tú estás buscando es el impacto tanto en la expresión emocional como en las emociones de los pacientes, sus familias, incluso los profesionales sanitarios, pero no se barajaron variables como supervivencia o efectos secundarios de los tratamientos. No era un objetivo del estudio estudiar si esos pacientes sometidos a la musicoterapia iban a tener mejores resultados de los tratamientos oncológicos en este caso o lo que fuera. O sea, no era esa la intención de la musicoterapia, que no esté pensando algún paciente o alguien que no esté escuchando que era un tratamiento del proceso oncológico, la música. No, evidentemente la musicoterapia es una terapia complementaria a la medicina convencional como un tratamiento coadyuvante. Entonces, lo que se pretende con este tipo de terapias, al igual que otras de la medicina integrativa, es ayudar al paciente. En mi caso, lo que se pretendía era, me centré, porque al final tienes que ir cerrando el embudo, me centré en las emociones, expresión de emociones en estos pacientes. Y teniendo en cuenta la importancia que tienen las emociones en nuestra vida, y más cuando las personas que están pasando por un proceso de enfermedad, está demostrado que un cambio emocional influye a nivel interno fisiológico, mental fisiológico y físico en las personas. Entonces ahí lo que pretendíamos era expresión de emociones, cambio de emociones, aumento de emociones, como fue, así fueron los resultados, ¿no? Lo que se consiguió. Y bueno, pues sí, estaba pero enfocado. que el objetivo de la tesis era ver que había esos cambios y esa expresión de las emociones, pero no se buscaba ver el impacto a largo plazo en la propia enfermedad, aunque esté demostrado que los cambios emocionales van a modificar el resultado de los tratamientos y el pronóstico de esos pacientes. No era el objetivo de la tesis demostrar eso. Ya no quedó ni demostrado ni no demostrado, porque tampoco era el objetivo del estudio. Claro. Probablemente si la musicoterapia estuviera implementada en los hospitales y se hiciera de forma más masiva, sí que se podría hacer estudios que buscaran si tiene un impacto en la supervivencia de los pacientes, en este caso en los pacientes oncológicos, estas expresiones emocionales que surgen a través de la musicoterapia. Claro, el tema, y es lo que estamos persiguiendo en el grupo de investigación, hacer estudios pues más longitudinales y poder comprobar cómo, como bien has dicho, si la musicoterapia está implementada de forma estandarizada en el ámbito hospitalario, como en otros países, pues poder comprobar a largo plazo los efectos que tiene, que está demostrado en otros países. De hecho, la musicoterapia, yo trabajé en oncología pediátrica, pero está en el ámbito hospitalario, en oncología con adultos, en cardiología, en salud mental. Son muchas las áreas que se aplica la musicoterapia y con unos resultados sorprendentes. Y claro, si puede ser a largo plazo, pues mucho mejor. Si las sesiones son continuadas, pues ahí es donde se pueden hacer además estudios mixtos, cualitativos y cuantitativos, que ahí se puede comprobar pues muchos factores. ¿Y tú crees que eso va a ser posible en un futuro inmediato o a corto plazo, dado cómo está la situación de la sanidad en nuestro país?
Hombre, yo estoy apostando, de hecho en redes sociales pues suelo publicar reels bueno, mucho contenido del valor de la música a nivel ya no solo hospitalario, sanitario, sino a nivel educativo, social, empresarial incluso. Y yo creo que sí, porque además estoy contactando cada vez más pues con profesionales de la salud como es tu caso y que vosotros también dais voz a esto, que es muy importante, porque yo como, bueno, como musicoterapeuta profesional acreditado, doctor en este campo, puedo demostrarlo, acreditarlo, y de hecho mi tesis ahí está, ¿no? Pero claro, tiene que llegar pues a nuestros dirigentes políticos este mensaje, que realmente son los que deciden, pues bueno, esta profesión se tiene que implementar, pero es por el bien de los pacientes. Y si en este mundo ideal llegáramos a convencer a los políticos, a los que toman las decisiones, de que la musicoterapia es efectiva y tiene un hueco en el hospital, y dijeran, vale, me habéis convencido, entonces voy a buscar musicoterapeutas para contratar. ¿Hay musicoterapeutas en nuestro país? Claro, claro que hay musicoterapeutas, sí, sí, yo pertenezco a la Asociación Valenciana de Musicoterapia y es otro tema que estamos trabajando muy a fondo para que no haya intrusismo. Porque una cosa es un músico que, bueno, con su mejor voluntad, como yo puedo ser, ¿no? Músico, voy a un hospital y en una sala, pues cojo mi instrumento y toco unas piezas para ambientar, es fantástico. Pero cuando hablamos de un trabajo clínico es diferente. Porque tú lo sabes como médico que eres, que eso tiene que ser un trabajo completamente diferente, profesional, y conocer la historia clínica del paciente, la historia musical, que es muy importante, y a partir de ahí marcarse unos objetivos, con una metodología, pero desde el punto de vista siempre de la musicoterapia, con la evidencia científica que hay. Entonces, es muy importante que no haya intrusismo, porque claro, si no al final nos afecta, ¿sabes? Por eso te digo que estamos apostando, y musicoterapeutas, por supuesto, y animamos a las personas que tienen su formación en musicoterapia con un máster a que se acrediten como musicoterapeutas, que es posible en España acreditarse con su número, como cualquier profesional de la salud, con su número de colegiado. Entonces eso también tiene un valor añadido, porque eres musicoterapeuta acreditado. Pero sí hay musicoterapeutas suficientes y esperando ya a que bueno, pues la profesión se reconozca para poder trabajar. En España contamos con varios másters. Entonces, los profesionales están ahí. Sí, sí, yo es que desconocía totalmente que se pudieran encontrar profesionales y que hubiera gente dedicada profesionalmente a esto, más que gente cargada de buena intención y con formación musical. Sí, eso es, sí, sí, sí lo hay, sí. Entonces lo que nos hace falta es ese reconocimiento de la Y profesión. yo me recordaba estos días, siempre ponemos música, nosotros por ejemplo en nuestra clínica dental, pero pones una música que a veces es, pues el auxiliar elige sus listas de Spotify, luego pasa a otro, le da otro botón, no pones una música adecuada al objetivo que quieres conseguir, sino que pones música. Está muy bien. Antes era el famoso el hilo musical, que para los que no sean de nuestra generación no saben ni lo que es, pero antes era el hilo musical. Entonces, hay una música para crear estados de ánimo. Por supuesto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La música, en vuestro caso con la clínica, claro, no, lo que no puedes es poner una música adaptada a cada paciente. ¿Por qué? Porque si no sería cambiar constantemente, ¿no? Pero sí están estas músicas, diríamos, ambiente, ¿no? Que son un poco minimalistas. Está claro que si lo que quieres conseguir es que la persona esté relajada, hay que tener en cuenta los elementos básicos de la música: ritmo, melodía y armonía. El ritmo está relacionado con nuestras funciones físicas y fisiológicas. Entonces, si tú en la clínica dental quieres que la persona esté tranquila, lo que no puedes poner es un tema de AC/DC a un tempo a 120, porque su ritmo cardíaco se va a ajustar al ritmo de la música. Entonces es muy importante, si es posible, la música que se emplea o que empleáis, que sea ausente de percusión, una percusión muy leve y a un tempo más bien lento, porque sus funciones internas, ritmos biológicos internos, se van a ajustar a los ritmos musicales. Entonces eso hay que tenerlo presente.
Y lo mismo, una melodía muy repetitiva que incomode, pues también puede provocar en el usuario o paciente pues nerviosismo. Por eso estas músicas así ambientales, con un toque étnico, por ejemplo, muy suave, está muy bien porque realmente no te lleva a ningún lugar. Y por eso es muy importante conocer esto, porque muchas personas con la mejor intención, no, bueno, yo voy a poner aquí una sinfonía de Mozart, ya, pero es que ahí hay muchísima percusión. Todo eso es muy bonito, pero igual más para la sala de espera, que ambienta, que no cuando el paciente ya está en intervención. Yo recuerdo también en los quirófanos es habitual poner música. A Claro, veces se interrumpe cuando las cosas se tuercen un poco, cuando hay momentos de tensión, el cirujano suele pedir que pare la música. Es un poco como, me está recordando, ahora que he dicho lo de pare la música, me está recordando una corrida de toros. Pero sí es verdad que cuando estás relajado, estás simplemente trabajando y focalizado en lo que estás haciendo, pues suele haber música de fondo. Y sí es sí. verdad que si algo se tuerce, de repente hay una hemorragia, has cortado algo que no debes, o sea, se complica la cosa, se suele preferir que cese la música para todavía enfocarte más y que tu cerebro sepa elegir mejor. Así es, así es. Es que la música también mal utilizada puede tener pues consecuencias, ¿no? Perjudiciales para la salud. Por eso el conocerlo, lo que hablamos de que un trabajo clínico tiene que estar supervisado por un profesional de la musicoterapia, vamos, es súper importante. Y a ti todo este conocimiento te ha llevado a escribir un libro, se titula Música y Salud, un libro muy interesante, lleno de referencias bibliográficas, de artículos científicos, para respaldar todo lo que dices en el libro y que divide un poco cada etapa del ser humano, desde el nacimiento hasta la vejez o incluso la muerte, pues cómo la música puede ir influyendo en estas etapas de la vida y cómo puede ayudarte a reflejar tus emociones, a expresarte, a mejorar el ritmo, a mejorar la estabilidad, funciones cognitivas, el neurodesarrollo. No sé si te parece, podemos empezar incluso por lo primero, que es durante el embarazo. ¿Qué aporta la música al embarazo? Bueno, en este libro lo que quería diferenciar claramente era, por un lado, lo que es musicoterapia, que es lo que venimos hablando, y por otro lado, música y salud, o salud y música. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que, bueno, la musicoterapia, desde un punto de vista clínico, lo hemos hablado y es una profesión, vamos, extraordinaria. Pero hay personas, entre comillas, sin patologías, que se pueden aprovechar de la música sin necesidad de tener que asistir a sesiones de musicoterapia en el día a día. Una mujer embarazada o una persona de la tercera edad, un adolescente, conociendo, que es lo que he querido transmitir en el libro, los beneficios de la música para todas las personas. Saber cómo nos puede beneficiar y cómo, si se utiliza de manera inapropiada, nos puede perjudicar. Entonces ya desde el embarazo, tú como profesional que eres de la ginecología, pues sabes la importancia que tiene para la madre, pues ya no solo la música, sino durante todo el embarazo, cómo se alimente, sus emociones, todo a nivel general. Pero concretamente la música se ha demostrado con diferentes estudios que ofrece muchos beneficios a las mujeres embarazadas, principalmente porque según cómo se encuentren ellas, así lo van a transmitir a su futuro bebé, al feto concretamente, ¿no? En ese momento. Y se ha podido comprobar cómo la música ayuda al vínculo madre-hijo. ¿Por qué? Porque a partir aproximadamente de la 22 semana de gestación, pues está demostrado que el feto, que puedes corregir, ya escucha sonidos del exterior, ya no solo de la madre. Entonces, se han realizado estudios y se ha podido medir el sistema nervioso autónomo fetal y colocando a la madre en su vientre música, principalmente música clásica, y cómo el feto se ha podido regular su ritmo cardíaco, sus niveles de estrés. Entonces, es muy importante lo que escucha la madre.
bueno, lo que escucha a nivel musical y luego lo que comentaba antes, a nivel de su vida diaria. Y cada vez son más los estudios que demuestran que la música puede ayudar al estado emocional de la madre y a su vez beneficiar al feto durante el embarazo. ¿Y habría algún riesgo veo imágenes de eso de madres que ponen altavoces más o menos adaptados en su tripa para que el niño escuche música? Mozart es un clásico que siempre todo el mundo cree que aporta en todos los sentidos, pero puede ser que sea perjudicial que el niño esté escuchando a Mozart horas y horas porque la madre ha pensado que eso estimula al bebé en un mundo en el que estamos hiperestimulados y donde no hay silencio en absoluto. Claro, es que ahí es todo muy interesante lo que comentas. Los extremos no son buenos en nada. Y lo de Mozart es un mito, porque bueno, se ha hablado del efecto Mozart, pero el efecto Mozart, bueno, un genio y con mucha obra muy valiosa, pero hay muchísimos compositores clásicos de música barroca o del Renacimiento vamos, su música es tan valiosa como la de Mozart. No quiero decir que Mozart no hiciese cosas muy buenas, pero no se puede tampoco abusar. Y luego, como profesional que eres en este campo, ¿no? Sabes que el tema de los decibelios es muy importante, y más cuando el feto se está desarrollando su sistema auditivo, ¿no? Que el que la madre ponga música en el vientre está genial, pero siempre a unos volúmenes apropiados, más bien un volumen medio bajo, para que no haya ningún problema. Y yo creo que si la madre, la música que escucha, le anima, le gusta, porque le encanta escuchar música, que pueda ser, no tiene por qué ser música tranquila, a ella le encanta la música más animada, de pop, de rock, de música latina. O el rap. Sí, o el rap, o ¿no? el rap, y se lo pone al niño en la tripa. Y se lo pone. Entonces, si a ella le gusta, pues yo creo que si su estado emocional es bueno, eso le va a influir al feto, evidentemente. Entonces, en el libro hablo que la importancia que sepan escuchar la música apropiada siempre y estar en el ambiente adecuado. Lo que no puedes entrar en una sala que hay un concierto y hay 200 decibelios allí sonando, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan elegir. Y luego lo que acabas de decir, que es también muy valioso, en el libro lo cito de vez en cuando, el silencio. Porque vivimos superestimulados. Televisión, internet, los móviles, sonido, ruido. Porque el ruido nos daña muchísimo. Entonces, momentos de silencio son muy importantes. De hecho, la música, si no hubiera silencio, la música no existiría. Porque esos momentos de silencio dentro de la misma música son muy interesantes. Pero el buscar momentos de paz, hacerte tus respiraciones y no escuchar nada es muy importante. Y yo como músico lo digo porque yo lo necesito. Yo vengo de un concierto y vengo en el coche y no escucho absolutamente nada, porque necesito ese silencio. Entonces, me parece muy importante lo que has comentado, ¿no? Que el tener en cuenta el silencio, ya no solo la música nos puede acompañar, pero todo es valioso. Y la música, claro, igual estamos hablando solo de música de forma pasiva, consumir música que han generado otros, pero la música también es la que puedes generar tú repitiendo o tocando un instrumento en grupo o solo de una pieza que ya existe, o para algunos privilegiados que componéis, pues es también una expresión artística, pero también es terapéutico todo eso, tanto la expresión artística del compositor como el tocar un instrumento, ya sea en solitario, ya sea en grupo. Claro, yo en el libro lo comento, la importancia de escuchar música porque es lo que más a mano tenemos. Además, hoy día cualquier persona puede, desde una mujer embarazada a una persona de la tercera edad, con el móvil escucha, y eso es diríamos, lo más cómodo, lo más fácil. Pero por supuesto que siempre animo en las conferencias que imparto, los cursos, a que no hay edad para estudiar un instrumento musical o canto. Y también cito diferentes estudios que hablan de pertenecer a un coro. No tiene que ser profesional, un coro amateur, y cantar. Los beneficios que tiene el canto a nivel fisiológico es impresionante.
Entonces, el poder tocar un instrumento musical, es que, claro, es mucho mayor el beneficio que se obtiene, porque ya no solamente la escucha, sino también tú lo sabes, el movimiento, la práctica motora de un instrumento, la lectura, si estás leyendo, si estás improvisando, la creatividad, hay muchas funciones cognitivas y luego, si es en grupo, a nivel social, los beneficios también son muy, muy importantes. Como también es importante el beneficio social de escuchar en grupo, de esas energías que se generan en los conciertos, en los campos de fútbol, cuando se cantan los himnos, en otras situaciones, ¿no? La cohesión de la manada por medio de la música, a veces de la percusión, de los tambores, incluso a veces los tambores de guerra, pero cómo todo eso crea una energía de grupo que cohesiona y puede provocar las cosas más sublimes o a veces las más desastrosas. Eso que acabas de decir es muy interesante y yo también lo comento en el libro, que esa cohesión social, yo lo he podido experimentar en mi camino como concertista, como músico de escenario. Sabes que estuve con el grupo Café Quijano de gira internacional 3 años, ¿no? Entre otras formaciones, ahora sigo con mi proyecto como solista y es impresionante esa conexión energética que se produce, que nosotros desde el escenario lo percibimos. Ya no solamente entre los asistentes al concierto, sino entre los asistentes y el artista. Entonces, es impresionante porque notas, bueno, una energía y una conexión que, aparte energética, pero yo ya lo traslado a algo más trascendental, espiritual, porque te transporta a otros estados diferentes de conciencia. Es algo fantástico y en los conciertos también se ha podido comprobar cómo hay una conexión energética y incluso los latidos cardíacos se conectan, la energía de nuestro corazón entre los asistentes a un concierto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que es fantástico. Eso que se produce en los conciertos, esos aplausos para el que está arriba en el escenario, ¿es una droga que engancha más que cualquier otra droga? Yo creo que sí, porque bueno, es un trabajo, para mí es una profesión. Yo actúo prácticamente 3, 4 días a la semana en diferentes tipos de eventos, ¿no? Y parece que cuando no tienes actuaciones te falta algo. Y yo creo que no es un tema económico, ni mucho menos. Es que nosotros, ¿no? Como músicos, como artistas, cuando sales al escenario hay una liberación también emocional. Entonces, para mí, yo siempre lo he dicho, es terapéutico. Yo cuando doy un concierto o doy una conferencia o una sesión de musicoterapia en un hospital, todo eso para mí obtengo más beneficio del que yo pueda ofrecer. A mí me parece vamos, que me aporta numerosos beneficios. En el libro también comentabas, volviendo al libro, del beneficio analgésico de la música en procesos dolorosos o en el mismo proceso del parto. Sí, es también muy, muy importante y se ha podido comprobar, evidentemente. Por un lado, la música tiene ese poder distractor, porque sabemos que la música nos divierte, nos entretiene, pero claro, con el avance de la ciencia se ha podido comprobar y como bien sabes, con las técnicas de neuroimagen y diferentes técnicas se utilizan fisiológicas, ¿no? Que la música ofrece muchos beneficios, sobre todo lo que decías en el dolor, ¿no? Pues al segregarse hormonas y neurotransmisores, endorfinas, pues se ha podido comprobar en diferentes estudios que durante el parto las madres sienten menos dolor cuando se ha podido hacer una comprobación entre las personas que escuchan música y las que no escuchan música en el parto, y estos estudios están publicados. Entonces, claro, estamos hablando de que en un principio la música nos divierte, nos entretiene, pero la música es arte, pero es que la música es ciencia. Entonces es muy importante pues valorarlo como es, ¿no? Que para todo lo que nos puede ofrecer la música. Sí, escribías, perdón, en tu libro cómo se libera oxitocina, una hormona que está tan valorada últimamente, cómo
se estimula el sistema parasimpático, que eso también ayuda a bajar un poco esa sensación de estrés que tenemos. Es un poco analgésico porque cuando se activa el parasimpático es más difícil que el dolor surja. O sea, tiene ventajas que ya están demostradas químicamente en muchos estudios. Esto no es nuevo, desde hace mucho tiempo se sabe que incluso cantar también de esos mantras, a veces el rosario o esos mantras tibetanos, también llevan a un estado en el que se aumenta el parasimpático y ese sistema vegetativo se regula, que lo tenemos todos desregulado al alza, porque estamos siempre estresados, corriendo, con situaciones que como mamíferos, pues otros mamíferos no tienen todo el santo día de estar en modo caza-huida. Así es, Juan Manuel, tienes, vamos, toda la razón. De hecho, los estudios cada vez son más, ¿no?, que apuntan a la regulación del sistema nervioso parasimpático, y luego tanto la oxitocina como el cortisol, que se habla tanto ahora del cortisol, como con la música podemos regular esos niveles de cortisol. Y luego en el canto, evidentemente, beneficios, oxigenación, que es tan importante. Cuando trabajamos una respiración en el canto completa, el movimiento del diafragma nos libera de tensiones. Entonces, claro, el sistema parasimpático también se regula. Y también, muy importante, cuando cantamos, la estimulación del nervio vago, que eso también ayuda a la regulación del sistema parasimpático. Entonces, son muchos los beneficios. A mí, vamos, me parece que es interesante destacarlo. La sabiduría popular ya decía que el que canta su mal espanta. Eso es, eso es. No es nuevo, ya se sabía, pero ahora se puede demostrar con pruebas de imagen, con pruebas bioquímicas, pero ya lo sabíamos. Así Luego, es. después del embarazo, hay otro de los capítulos, es un poco la infancia. ¿A qué edad debería iniciarse un niño en el estudio, ya no en el escuchar música, sino un poco en el estudio, en la práctica de un instrumento, el conocer o simplemente tener un instrumento para aporrear, para entretenerse, para sacarle sonido? ¿Desde qué momento crees tú que debería hacerse eso? Hombre, yo aquí en mi escuela en Altea se inician los niños desde los 3 años, porque es iniciación-exploración a la música, y ahí ellos descubren los instrumentos musicales, les manipulan, empiezan a trabajar muchísimo la concentración y la atención, porque claro, los instrumentos musicales llaman la atención, evidentemente ya por sí solos, pero cuando les manipulan los instrumentos de percusión, la sonoridad, entonces se trabaja algo que es tan importante, el aspecto motor, coordinación, auditivo y visual. Porque tú lo sabes que hay un problema ahora serio con el tema de las pantallas. Entonces, niños desde bien pequeños con una pantalla un montón de horas. Y la música es todo lo contrario. Ofrece tantos beneficios, ya no solo en áreas auditivas, sino en áreas auditivas, de movimiento, de la visión. Entonces, yo creo que desde los 3 años puede ser una buena idea el inscribir a un niño o una niña en estudios musicales, siempre y cuando vaya, que le guste y que lo disfrute. Eso es muy importante. Y me venía a la mente, tú como profesional, porque yo soy un músico amateur y muy malo, pero como profesional, ¿uno puede estar concentrado en tocar un instrumento y estar pensando en sus problemas diarios? ¿O es imposible? Es como el esquí, que no puedes estar pensando en problemas con tu jefe o en la hipoteca porque tienes que concentrarte en no caerte y no romperte la rodilla. La música, cuando uno ya es un virtuoso, uno puede estar tocando y además pensando en un problema gordo que tiene. No, no es posible, pues esto también lo suelo explicar en las charlas, porque cuando tú estás concentrado, puede ser la música o puede ser la meditación. Diferentes, lo sabes, dentro de la medicina china, todas las posibilidades que nos ofrece, ¿no?, como terapias complementarias. Pero es que concretamente con la música, cuando se activa en nuestro sistema del cerebro, que se habla también muchísimo ahora de los pensamientos intrusivos, entonces la red neuronal por defecto, ¿qué pasa? Que cuando nos ponemos a tocar un instrumento musical o a escuchar música, pero prestando atención a la música,
esa red se desactiva y se activa pues la corteza prefrontal, la red ejecutiva central. Entonces ahí es una carretera de un solo sentido, podemos decir. Entonces, si estás concentrado en tocar un instrumento, no puedes tener pensamientos intrusivos. Es imposible. Y vamos, eso está comprobadísimo. Igual que cuando tienes esa rumiación mental, estás dando vueltas a un problema, a una cosa, coges y te pones a escuchar una canción concentrado, automáticamente se paran esos pensamientos. Eso se lo puede Pasa experimentar. la parte activa de tocar un instrumento requiere más atención que la escucha, porque a veces estás escuchando, pero tienes que estar poniendo mucha energía en la escucha para no salirte y perderte, ¿no? Pasa como cuando Distraerte. estás conduciendo y te pones un audiolibro. Pues cuando te quieres dar cuenta, se han pasado 2 capítulos del libro y no te has enterado porque es muy fácil evadirse. Es mucho más difícil cuando uno tiene un libro delante y está pasando páginas, es mucho más fácil concentrarse en la lectura que cuando es un audiolibro y está uno conduciendo. Entonces creo que también escuchar música es posible que te impida evadirte si pones mucho el foco, pero es muy fácil perder el foco porque a veces la música incluso te puede traer unos recuerdos o lo que sea y de repente del recuerdo te empiezas a marchar y ya no estás prestando atención, pero cuando estás tocando es que no te queda más remedio que estar a la partitura. Claro, bien, o estar a la partitura o si estás tocando un instrumento, estás improvisando, pues con mayor motivo, lo que has dicho, es así, es que es imposible, porque tú estás concentrado leyendo una partitura y encima todo el tema motor, trabajándolo, o bien si estás improvisando, concentrado en todas las escalas que tienes que utilizar, recursos de improvisación, no puedes estar pensando en otra cosa. Te atrapa por completo. Entonces, de ahí la importancia que tiene bueno, el poder estudiar un instrumento musical y animar a las personas, a que es muy, muy interesante. Hablas también de la adolescencia y se me ocurre una pregunta. ¿Se puede ser adolescente y no escuchar música? ¿No es como una etapa de la vida en que uno se define por el grupo que escucha e incluso elige a los amigos por el tipo de música que escucha? O no sé si es uno elige la música o la música le elige a uno, pero uno acaba girando su amistad, por lo menos antes cuando se salía en grupo. Ahora como nos hemos vuelto todos más individualistas, uno puede escuchar la música que quiere en su casa y no queda con los amigos, pero antes era quedar con los amigos y escuchar solo un tipo de música y te echaban del grupo si querías escuchar otro tipo de música y eran los mismos autores una y otra vez repetidos y repetidos y repetidos porque no existía Spotify ni se podía uno escuchar lo que quisiera, sino que eran 4 discos hasta que se les borraban las rayas. Yo creo que la música en la adolescencia juega un papel muy importante. Y de hecho, si hablas con cualquier persona de la edad que sea, una persona de la tercera edad, una persona adulta, esos recuerdos que tienen emocionales unidos a las canciones no se borran de nuestro cerebro. Entonces, yo, vamos, igual que tú, tuvimos nuestras canciones de adolescente y que ahora mismo las escuchas y te transportan inmediatamente a esa época. Y están muy relacionadas con el contexto social de la época, evidentemente, es así. Como has dicho, cuando ibas en grupo y se escuchaba una canción, pues la cantábamos todos, porque al final era así, pero pasa hoy día y pasó en los años 40 y siempre en la historia. El escuchar una canción de forma repetida, te guste más o menos, hace que al final, bueno, pues si mis compañeros, mis amigos la cantan, yo también. Pero al margen de eso, cada uno tiene sus preferencias. Y yo en mi juventud tenía mis preferencias musicales, que escuchaba las canciones con los vinilo de aquella época o con los cassettes. Entonces escuchaba las canciones de una forma un poco repetida porque me encantaban. Y aquella música, pues a mí me marcó, porque yo también era estudiante de música y por un lado estudiaba música clásica en el conservatorio, pero luego tenía mis grupos favoritos de rock, de pop, y luego ya, bueno, me inicié en el mundo del jazz. Y ahí he tenido pues también mis preferencias musicales, ¿no? Como cualquier persona. Pero a mí me parece que la adolescencia es una época muy importante, tanto en el desarrollo de la persona en sí, como la importancia que puede tener la música en esta época. Por eso doy mucha importancia actualmente a que se realice una escucha crítica.
Siempre lo comento tanto a familias como a profesionales de la educación, como a los mismos adolescentes. Respeto sus preferencias musicales, pero les animo a que amplíen su abanico musical, porque en tu época y en la mía, yo por lo menos, seguro que a ti, Juan Manuel, te pasaba lo mismo, teníamos mucho donde elegir y escuchábamos pop, rock, funky, jazz, música disco. Pero es que hoy día está tan centralizado todo en uno o dos estilos musicales que parece que los adolescentes no salen de ahí. Y eso tiene también perjuicios. Hablabas también de la importancia de las letras, de cómo se genera ideología o pensamiento a partir de las letras. Claro, yo vengo de una generación que la mayor parte de la música que se escuchaba no tenía ninguna letra, porque era en inglés, y con el inglés este que teníamos de chiquito de la calzada, de Guachinao, no sé qué, pues no teníamos las letras. De hecho, cuando hemos podido traducir canciones de los Beatles o de otra gente que se escuchaban, la letra era horrorosa con la idea que tú tenías en tu cabeza de esa música. Hemos escuchado una música que muchas veces no tenía letra, no tenía ideología o podía no tener, pero ahora es que la letra se escucha mucho y además la gente sabe idiomas. Claro, es que el problema que veo yo ahora, hombre, siempre ha habido letras un poquito con un componente, no sé, no inapropiado, pero diríamos fuerte, porque en el rock mismamente hay canciones que tienen un punto violento, ¿no? Pero claro, el tema del inglés, el no conocer la letra, pues bueno, tú cantabas la melodía. Y esa melodía te gustaba y lo que es la canción en sí, pues era muy buena y decías, oye, qué canción, qué solo de guitarra tiene más bueno esta batería. Y bueno, te estimulaba si la canción era movida o una balada lenta que te gustaba la melodía. Y cuando entendías las letras de música española, pues yo me acuerdo de muchos artistas españoles de los años 80 o 90, que era mi adolescencia, y con las letras sí hablaban de amor o hablaban de desamor, pero no eran con un componente tan extremo como hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día, si hablamos concretamente del reggaetón, se han hecho estudios, que también lo cito en el libro, de cómo el ritmo del reggaetón activa con más fuerza áreas de nuestro cerebro que la música clásica, la música electrónica o la música tradicional. Entonces, fíjate la importancia que tiene esto, que incluso de los ganglios basales, y se ha podido medir, que se ha hecho estudios y se ha podido comprobar que esa fuerza que tiene el ritmo del reggaetón sin letra. Entonces aquí podemos hacer muchas especulaciones. Ese ritmo es un ritmo muy ancestral. ¿Y qué pasa? Que nos mueve internamente, te atrapa, incluso de forma inconsciente. Pero si luego le colocan o le colocamos una letra inapropiada, eso es lo que perjudica. Porque está, sobre todo en la infancia y adolescencia, está provocando pues unos comportamientos y unas conductas que no son apropiadas. Y puede ser también que esas letras sean una expresión contracultural, cuando muchas veces la música también ha sido expresión de rebeldía, o esas músicas para jóvenes de estar contra el orden establecido. Y a lo mejor esas letras de las que hablas, que muchas veces ahora son hipermachistas o que colocan a la mujer en una posición denigrante, no puede ser también que sea una acción-reacción. Y cuando hegemónicamente se están queriendo marcar unas directrices culturales, ideológicas, no puede ser que esa música sea un acto de rebeldía. No digo justificado, pero también cuando se ha generalizado y se escucha tanto, no puede ser que haya una insatisfacción o una forma de dar satisfacción a la gente que lucha contra el orden establecido. Claro, así es. En 1990 aproximadamente, cuando nace el reggaetón en Hispanoamérica, el origen de las letras era ese, el que acabas de comentar. Protesta social, pero claro, todo eso se fue tergiversando, porque hoy día
me parece muy bien que a través de la música se haga protesta, porque la verdad que es una herramienta muy valiosa y llega a todo el mundo. Pero el problema es que se ha ampliado mucho ya, en las letras principalmente, contenido sexista, contenido violento. Entonces ya no es una reivindicación a algo social, sino que se normaliza. ¿Y qué pasa? Que para nosotros los adultos escuchas una canción que habla de sexo y de movimientos y tal, y bueno, no normalizas porque bueno, hay un desarrollo ya, nosotros somos adultos, pero un adolescente eso lo normaliza y luego puede perjudicarse, le puede perjudicar en su vida diaria, en su relación con la pareja y luego la cosificación de la mujer. Yo creo que ahí ya se ha extendido demasiado, ¿no? Lo que es el concepto de protesta social a lo que es ahora el reggaetón, la mayoría de las letras, el contenido de Sí, las sí, letras. pero yo no juzgando el fenómeno, sino observándolo, intentando analizar, al final, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué hay tanta gente que se suma a escuchar este tipo de música? ¿Por qué hay grupos inmensos de jóvenes que escuchan este tipo de letras y las tararean? ¿Qué necesidad tienen? ¿Es que consumen lo que hay o hay un inconsciente que quiere rebelarse contra el orden establecido? No digo que sea algo consciente, pero si no, ¿por qué tiene tanto arraigo? Hombre, yo voy un poquito más allá, porque realmente las personas consumimos muchas veces lo que está sonando. Entonces, no quiere decir que lo que esté sonando sea lo mejor, porque hay grupos de rock buenísimos actualmente y música pop también muy buena. Pero claro, si pones la televisión, si escuchas reggaetón, pones las redes sociales, reggaetón, vas a un concierto, la mayoría de los conciertos que hay, reggaetón, trap, ¿qué pasa? Que no puede ser también que haya una parte de manipulación. No Yo me cabe, también. no me cabe ninguna duda. eh, No me cabe ninguna duda que si se puede manipular y la música es tan poderosa, se va a usar para manipular. Claro, entonces yo voy por ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué el reggaetón? Por lo que te comentaba antes, porque su ritmo es un ritmo que se ha podido estudiar y se ha podido analizar en numerosos laboratorios, estudios cuantitativos, han podido comprobar cómo ese ritmo te atrapa inconscientemente, te mueve desde tu esencia más primitiva. Entonces yo ya ese ritmo me lo cojo, porque yo como profesional de la música sé que este ritmo voy a atrapar a la gente con el ritmo. Entonces yo atrapo a la gente con el ritmo. Y luego la letra, pues ya vamos poniendo una letra, la que consideremos, si lo que queremos es manipular. Pero no me voy a coger un ritmo de pop porque no tiene la misma fuerza a nivel fisiológico que el ritmo del reggaetón. Entonces yo siempre me traslado un poquito más allá y digo, aquí detrás hay muchos intereses de manipulación, económicos, porque al final los jóvenes son muy vulnerables. Entonces, si les pones en las redes todos los días rock y rock y rock, pues la gente va a cantar rock y les va a encantar el rock. Pero claro, llega un momento que escuchas estos estilos, y no digo todas las canciones, pero sí muchas de ellas, que escuchas la letra y la analizas y dices, ¿esto qué es? Es algo que no lo entiendes. Y luego el trap, concretamente, las voces. Es que ya no, antes escuchabas un cantante de rock y cantaba, tenía un registro, ahora es medio hablado, medio Y el cualquier. autotune que ya... ¿No? Claro, y cómo llevar a una persona que realmente no tiene formación musical, que por eso no quiere decir que no sea un buen artista, porque no tienes por qué ir a un conservatorio de música para hacerte un gran músico. De hecho, ha habido genios como Paco de Lucía que no fueron a un conservatorio de música, pero estudiaron muchísimo, estudiaban muchísimas horas al día su instrumento y eran músicos. Pero personas que no invita a los jóvenes a estudiar ni a nada, porque ven a una persona que no ha estudiado nada de música y se convierte en un héroe. Y encima que su voz no es una voz que digas, bueno, pues tiene un registro bonito, canta bien, no, ni afina, ni nada. Y es una persona que está ahí triunfando. Entonces,
tampoco estoy de acuerdo con eso, porque es algo que subir a una persona ahí arriba y que realmente no merecería estar ahí. Entonces los mismos jóvenes dicen, "Buah, esto está ese tío ahí, ¿para qué voy a estudiar yo? Si yo quiero llegar ahí de la misma manera". ¿Y la música clásica se está quedando solo para eruditos o tiene un papel en la sociedad actual, más allá del concierto de Año Nuevo y no sé, para bandas sonoras de alguna película, para el cierre de alguna película de amor, pero hoy en día se consume música clásica o Yo es creo música que del paleolítico? tienes razón, se está quedando para eruditos, pero también este tema a veces lo comento con amigos músicos profesionales y decimos, ya, es que no suena la música clásica en las cadenas de televisión o conciertos porque la gente no lo demanda, pero yo ahí sí que no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si en las televisiones apareciesen conciertos de música clásica, llegaría al público. Porque es lo que acabas de comentar, el concierto de Año Nuevo, es que llevamos muchos años solamente en televisión esto. ¿Por qué no ponen un concierto de música clásica y un concierto didáctico Es que hablando? tampoco se explican. A veces en la 2 te puedes encontrar música igual el domingo a la mañana, pero nadie explica nada. Claro, Yo me acuerdo, que también es otra referencia a Boomer, de La bola de cristal, y aparecían unos vídeos de Leonard Bernstein explicando música, unas películas antiquísimas en blanco y negro, pero explicaban lo que se estaba tocando y el por qué. Y es que nadie explica nada. Había un programa muy bueno también, esto es ópera, también en televisión española. No me recuerdo sí, la persona que presentaba, pero un músico extraordinario que explicaba las cosas. Pero si nadie explica nada, ¿cómo vas a apreciar ahí ese tipo está, de porque música? hay Porque el rap música. se explica solo. Eso es, que hay música que no hay que explicarla, porque el rap, bueno, pues ya está ahí, no hace falta hablar de su estructura ni de nada, pero tienes toda la razón, que la música, conciertos didácticos en televisión que saliesen y explicasen los instrumentos de la orquesta sinfónica, y hay mucha música, los clásicos animados, ¿no? Que hay muchísima música clásica que tiene su punto divertido para los niños, es muy dinámica, hay muchísima con música clásica compuesta. Entonces, de esto yo no lo veo en televisión. ¿Por qué? ¿Porque la gente no lo demanda? No. Si se hacen programas de televisión con profesionales que lo expliquen, va a invitar a la gente a que luego asista a un concierto de música clásica. Porque la música clásica, también vuelvo a decir lo mismo que antes, igual no interesa Pero también a es verdad quien sea. también es verdad que la televisión está muerta. Claro, pero Yo no conozco de la edad de mis hijos nadie que vea consuma televisión. claro, Entonces, ya pueden poner la tele lo que quieran, pero eso es para jubilados. claro, es que es eso, pero es que también, ¿por qué no interesa que se escuche música clásica? Pero ¿por qué no está integrado en la educación normal? Cuando uno va al colegio, por qué no está el conocimiento musical integrado? ¿Por qué no Claro, interesa que los niños aprendan la estructura y el lenguaje musical y se expresen artísticamente? ¿Por qué las artes y las humanidades han desaparecido del currículum de cualquier alumno? eso es, tienes toda la razón y luego se le ha ido quitando carga lectiva a la música, se le quita cuando tendría que ser al revés. La No sé, importancia de las... en mi época no tiene ninguna carga, o sea, no se le podía quitar nada porque nunca tuvo ninguna carga lectiva. O sea, Claro, cero. Más allá de esos punteros de madera, mmm, no existió la música. claro, pero se le tendría que dar mucha más importancia por todo lo que estamos hablando hoy aquí, que en todos los beneficios que nos ofrece. Yo no digo que todo el mundo escuche música clásica, ni rock, ni jazz, no, cada uno, pero que sí lo conozcas. La música Pero clásica, se estaba pensando yo ahora, perdona que te interrumpa, en las universidades. Yo me acuerdo que existía la tuna, pero claro, yo no sé si existe la tuna ahora, es que no tengo ni idea, pero existe. sí, sigue existiendo, pero que es Y algo tan yo no he bonito. visto un tuno en los últimos 20 años. Sí, Y si he visto alguno, estaba ya en una edad ya casi de residencia. claro. Entonces, no sé si existe, pero no veo yo no he vuelto a ver la tuna, ya te digo, desde hace igual más, igual 30 años. En mi ciudad, desde luego, no he visto un tuno ni por equivocación. Claro, entonces, ¿qué pasa? Un llamamiento
aquí en las redes tenemos que hacer llamamiento a nuestros dirigentes de que la música es muy importante, de que tiene que haber cambios a nivel educativo sobre la musicoterapia que hablábamos antes, la incorporación de la musicoterapia en el ámbito hospitalario, clínico. La música tiene mucho poder y es muchos beneficios. Sobre que hablamos de la música clásica, tiene tantos colores la música clásica que te busca en tu interior, te puede mover las emociones, el estado de ánimo. Es impresionante la música clásica. Es una pena que los niños, los adolescentes, se pasen los años y los años y no escuchen nada de música clásica. Yo animo, en mi libro lo comento, la cantidad de estudios que hay que demuestran que escuchando música clásica, de vez en cuando, no digo todos los días, se obtienen muchos beneficios. Y claro, lo mejor es comprobarlo, experimentarlo en uno mismo. Pero es verdad que si alguien explicara, no la música clásica, cualquiera, la estructura de una canción, este Jaime Altozano, por ejemplo, que yo le sigo mucho en YouTube, te explica músicas de películas, te explica músicas antiguas, pero también músicas modernas, y te cuenta cómo es la estructura, y ves la música de la Guerra de las Galaxias o Interestelar, y te la va explicando de forma que tú entiendes por qué estos acordes van aquí y por qué estos van allá, por qué está en tono mayor o por qué está en tono menor, cómo cambia conforme quieres dar un sentido a un capítulo o a otro de una serie. Entonces, si alguien te lo explica, pero es que hay 4. Si es verdad que este chico, pues claro, tiene un montaje de escuela musical y solo de YouTube, pues terrible, porque el tío, además de saber mucho, es que explica muy bien. Claro, es que es eso importante, porque escuchas una sinfonía y nadie te cuenta estructura ni los instrumentos. Claro, tiene que ser de una forma didáctica para aquellas personas que no han estudiado música, igual que cuando vas a un museo y ves los cuadros, que si te cuentan, míralo desde esta perspectiva y aquí mira los colores dicen esto. Y en música pasa lo mismo, son colores y te tienen que explicar. Entonces a mí me parece muy importante que haya, pues eso, que hay de hecho profesionales que lo hacen muy bien, pues conciertos didácticos y luego explicaciones en programas de televisión animando a las personas. Hablamos de música clásica, pero es que podemos hablar de muchos más estilos musicales muy valiosos, que es importante que no desaparezcan. Tú, además de tu página web, que donde hablas de ti, de los discos que has publicado, de la gente con la que has participado, con Café Quijano, he creído ver que también has participado en la música de alguna banda sonora de Torrente. Sí, Torrente 2, participé. Sí, en alguna banda sonora he participado, sí. Y además luego tienes otra página web con recursos musicales, pues para entrar en distintos estados de ondas cerebrales, para relajarte, para concentrarte. Veo que también nos aportas recursos para que la gente de forma gratuita pueda acceder a ese tipo de sonidos y pueda cambiar su estado mental. Eso es, sí, tengo, bueno, mi página web, romanrodriguezmusic.com, que ahí está toda la información, y desde mi página web se puede acceder a los canales de YouTube, al mío, que tengo de dr.romanrodríguez, y a este otro de Salud y Música, que subo ahí piezas musicales, como bien has dicho, composiciones mías, pues de música para la expresión emocional, música para la relajación, música para la atención y concentración. Entonces, bueno, son piezas musicales que también incluyo en algunas de ellas sonidos binaurales, que son unos sonidos que actualmente está en proceso de investigación todo este tema, pero que ya se están dando resultados muy interesantes, como también estos sonidos pues te pueden ayudar pues a diferentes estados de concentración, al regular nuestras ondas cerebrales. Entonces, sí, ofrezco estos recursos. Sí, con estos sonidos que dices binaurales, que para la gente que nos está escuchando, igual me equivoco, pero entiendo que se oyen con cascos, porque los sonidos van en estéreo, pues distintos sonidos por el oído derecho que por el oído izquierdo. Eso es, si son dos frecuencias, sí, diferentes. Pero aparte de frecuencias, a veces se usan también sonidos distintos en el procesamiento del trauma, que hay una técnica que se llama EDMR, pues sí, que se usa con movimientos oculares, pero hay música también preparada para procesar el trauma, haciendo que sonidos distintos a distintos ritmos entren por un oído y por el otro, y es una música que te puedes poner para relajarte o para procesar eventos traumáticos que hayas podido tener, siempre y cuando los escuches con cascos o con auriculares,
porque el truco está en que el oído derecho oiga distintas cosas que el oído izquierdo. Eso es, pero también se ha podido demostrar que con altavoces, estando los altavoces a cada lado de, Sí, de nuestros oídos que hace el mismo también. efecto. Eso, te hace el mismo efecto. Ya, pero que si tienes Y un altavoz frontal, no, no, tienes que no, tu oído puede diferenciar que los sonidos entran por un lado y por el otro. así es, y eso también es muy interesante y bueno, está en proceso de investigación. Nosotros también estamos realizando algún estudio con los sonidos binaurales y la verdad que no se puede generalizar, pero que evidentemente al regular nuestras ondas cerebrales, pues también cambia nuestro estado. Pues no sé, Román, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, si algo más que nos quieras comentar. Bueno, igual de la tercera edad, si quieres, En la que yo ya me considero que he entrado. allá vamos. Yo divido en 30 la primera, hasta los 60 la segunda, pues ya empiezo la tercera. Hablabas de que no es nunca es tarde para aprender un instrumento. Así es. Yo incluso, mira, en las charlas que doy para las personas de la tercera edad, les animo. Y de hecho tenemos alumnos aquí en mi centro en Altea y en La Nucía que con 70, 80 años, que están estudiando guitarra, están estudiando piano, porque no pudieron cuando eran jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos ese momento es maravilloso. Vienen a la escuela y salen y dicen, es que vengo aquí y vamos, soy otra persona cuando salgo de las clases. Entonces la música en la tercera edad es muy valiosa porque sabes que hay funciones que, bueno, se van deteriorando. Aunque gracias a los estudios que hay se ha podido comprobar que la neuroplasticidad no se queda en los 30 años, sino el realizar actividades de todo tipo, ejercicio físico, meditación, estudiar un instrumento musical, es muy valioso a cualquier edad. Entonces, concretamente en la tercera edad, para seguir manteniendo, pues ya no solo la ilusión y las emociones, una regulación emocional, sino aspectos tan importantes cognitivos como puede ser la atención, la concentración, la toma de decisiones, la creatividad. La Entonces, autoestima. la autoestima. Es que si ves que vas progresando, yo recuerdo hace años Claro. que me apunté a la escuela de música y entonces se apuntó un visitador médico que yo conocía, se había jubilado y empezó con el saxo, también desde cero. Y bueno, pues al principio intentar sacarle un sonido que uno cree que va a soplar y va a salir algo y no sale nada, pero bueno, peleándose con la boquilla hasta que, bueno, al terminar el curso ya podía tocar algunas melodías y bueno, eso es muy gratificante y tu autoestima cuando ves que tú vas pudiendo con el instrumento y no es que él te pueda a ti, pues eso también ayuda mucho. Muchísimo. Y luego, pues es eso, que es una edad también maravillosa para tener esa ilusión de, bueno, pues asistir o en un coro, cantar en un coro. Entonces yo siempre animo a las personas de cualquier edad y más concretamente en la tercera edad, que los beneficios que ofrece la música son muchísimos y que es muy interesante la práctica de un instrumento musical. Además, ahora los instrumentos también tienen la ventaja de que hay versiones electrónicas de casi todo, que no hay por qué dar la turra ni a la familia ni a los vecinos. Claro, así es, un teclado con tus auriculares, Pero ya entonces, hay instrumentos de viento, veo que hay violines electrónicos, hay saxos, hay oboes, hay casi de todo, que entiendo que para un profesional no será la música ideal, pero para empezar y para como alumno puedes tirar muchos años, que te pones unos cascos y tocas y bueno, no necesitas que nadie te oiga. claro, y es que es tan importante porque realmente cuando llegas a una edad ya, pues dices, bueno, pues ahora ya te jubilas y ahora ¿qué hago, no? Pues ver televisión, pues no es lo más apropiado. Porque si tú tienes un instrumento musical, estudias el piano en tu casa unas horas, la ilusión de ir luego a la escuela de música, donde vayas a clases de música, pues eso te mantiene y luego es eso, todo el tema que hablábamos de la neuroplasticidad, conexión de nuevas redes neuronales y todo eso al final ofrece numerosos beneficios. Pues yo creo que hemos hecho el recorrido un poco desde el embarazo hasta la tercera edad. Casi quedaría dejar elegida la música del funeral. Ahí, claro, sí, incluso la música al final de la vida Por eso, y también. la despedida, ¿no? También uno puede coger y dejar elegida qué música quiere que suene cuando le despidan a uno.
Sí, de hecho como músico he tocado en todo tipo de eventos, incluso en funerales, y tocando piezas musicales que la persona quería despedirse con esas piezas musicales. Entonces, fíjate, ya hemos abarcado desde el embarazo hasta que nos vamos de este mundo, todo el poder que tiene la música. Sí, incluso antes del embarazo, ¿no? Cuando uno empieza a salir, ¿no? Que siempre recuerda la canción con la que empezó a salir en aquel baile, pues eso, hasta el funeral. Eso Todas las es. etapas del ciclo vital están incluidas con un paisaje musical. Así es, Juan Manuel. Pues qué bien, pues muchas gracias Pues por... Román, ha sido un placer. Recomendaremos tu libro, que ahora pondré el enlace también en los comentarios y alguna foto para que vean, y tu página web para el que quiera conocerte o que quiera acceder a esas ayudas musicales para esos distintos estados de ánimo. Y ha sido un placer y espero Igualmente, Juan Manuel. que esto ayude a que la musicoterapia entre en los hospitales y en las clínicas. Lo veo harto difícil por el Hombre, momento y lo veo complicado, pero bueno, que es una posibilidad y que en cualquier caso, si no es por parte de las administraciones, uno siempre puede conectar sus auriculares al móvil o, o acceder a la música. Creo que ya no hay nadie que no pueda acceder a la música de forma prácticamente gratuita, al alcance de cualquier dedo y de todos los espectros musicales. eso es, y que bueno, muy amable y que tú pongas voz también a este tema, te lo agradezco porque bueno, eres un gran profesional dentro de la salud y al final tu canal, pues hay mucha gente que lo va a escuchar y lo va a ver, entonces nunca se sabe, pero es que si no sembramos no podemos conseguir nada, tenemos que seguir y no nos queda otra, es así. Pues sembramos, sembramos. Si este contenido te ha aportado valor, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas conversaciones. Gracias por estar al otro lado.